Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Note bien eso, como le dijo el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pueden sentarse. Nosotros estamos en esta temática que yo le he titulado ¿y ahora qué? Y es una jornada a través de los hechos de los apóstoles y las enseñanzas que llegaron a nosotros después de Pentecostés. Pentecostés nosotros le conocemos en la iglesia moderna como el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación de Dios en la vida de la iglesia, donde fueron impactados por el cielo y empezaron a hablar en otras lenguas y la iglesia se extendió a diferentes lugares del mundo. Y una de las cosas que sucedió después de Pentecostés es que barreras fueron rotas y Dios le dio a entender a la iglesia que el evangelio era para todos, no para uno solamente. Y esto es importante porque el Espíritu Santo destruye los muros que a la religión le gusta construir. Por eso la iglesia nunca debe restringir a quien Dios quiere alcanzar y a quien Dios quiere tocar. Porque nosotros somos expertos en determinar quién sí y quién no, quién puede y quién no puede. Nosotros los seres humanos somos constructores de muros por naturaleza. Miren, nosotros construimos muros alrededor de nuestras casas, muros alrededor de nuestras comunidades, muros alrededor de nuestras culturas, muros alrededor de nuestras relaciones. Y si no tenemos cuidados, queremos también construir muros alrededor de Dios. Nosotros muchas veces queremos decidir quién pertenece, quién es aceptable, quién es digno, quién es demasiado diferente, quién está demasiado roto, quién es demasiado pecador, quién tiene el perfil adecuado, quién tiene el historial equivocado. Eso lo hacemos. Y a veces usted dice: no, pastor, lo hacemos todo. Todos nosotros, mire, entra alguien por esa puerta y nosotros los miramos de arriba abajo. Y decidimos si queremos que se siente al lado nuestro o no. Y decidimos si queremos que se siente al otro lado de la iglesia o no. Nosotros hacemos eso por naturaleza, por costumbre. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, porque aún la religión siempre ha tendido a dividir a las personas en categorías. Aún la iglesia lo hace muchas veces. Quién es limpio, quién es sucio, quiénes son de casa, quiénes son de afuera. Nosotros, ellos, quién es aceptado, quién es rechazado. Pero este capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos confronta a la iglesia con una verdad bien radical. Y es que el evangelio nunca fue dado a una sola raza, a una sola cultura, a una clase o tipo de persona. El evangelio no vino para eso. El evangelio vino para todos. Diga conmigo: todos. Jesús no murió para crear un club religioso privado. Él murió para redimir a personas de todas tribus, de todas lenguas, de toda nación. Hechos 10 no es simplemente la historia de Pedro visitando a Cornelio. Es la historia de Dios derribando un muro que había permanecido durante muchas generaciones. Cornelio era un hombre que necesitaba salvación, pero Pedro también necesitaba transformación. Cornelio estaba perdido sin Cristo.
Porque a pesar de que era un hombre buena gente, y a pesar que era un hombre que oraba, y a pesar que era un hombre que respetaba la religión, no tenía a Cristo. Y Pedro, a pesar de que había andado con Cristo, y a pesar de que había experimentado a Cristo en su vida, todavía tenía prejuicios que él tenía que soltar. Pedro necesitaba entender el alcance del evangelio. Cornelio necesitaba escuchar el evangelio. El Espíritu Santo no solo preparaba a un pecador para recibir el mensaje, estaba preparando a un predicador para que lo pronunciara. Porque yo quiero que usted entienda esto. Mientras yo le estoy hablando a ustedes para salvación, Dios me está hablando a mí para liberación también. Mientras yo le estoy hablando a ustedes para extenderle una invitación y tener acceso al reino de los cielos, Dios está tratando conmigo también para que yo me libere de cualquier prejuicio que yo tenga y yo entienda que esto es para todos. Dale un aplauso a Dios si lo recibes. A veces las personas necesitan cambiar primero los que estamos adentro. Porque muchas veces la necesidad más grande es de nosotros, los que estamos aquí, los que somos salvos. La historia registra que Cornelio necesitaba salvación. Pero si Pedro no aceptaba la invitación transformadora, reveladora de Dios en su vida, Cornelio no era salvo. Jesús ya había dado a los discípulos su tarea. Y en el capítulo 1, Él le había dicho a ellos que ellos iban a serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y hasta este momento el evangelio había llegado a Jerusalén. Se había movido de Jerusalén a Judea y había cruzado a Samaria. Pero ahora la misión se estaba acercando a una frontera cultural mucho mayor. Porque ahora estaba llegando a un mundo que para los cristianos de esa época los rechazaban. Y la pregunta que surgía entonces era, ¿podían los gentiles ser recibidos en la familia de Dios sin antes convertirse en judíos? Esa es la pregunta que prevalecía ante este momento que estamos viviendo en esta porción bíblica. Entonces la otra pregunta era, ¿acogería la iglesia a personas que no compartieran su historia, sus costumbres y sus prácticas de dietas o identidad cultural? Eran las dos preguntas. ¿Se puede el evangelio extender a gente que nosotros hemos categorizado inalcanzable, diferente a nosotros? Y la segunda pregunta era, ok, si alcanzamos esa gente, ¿pueden esa gente entrar siendo diferente a nosotros? Hablando, vistiendo, siendo diferentes. Y déjeme decirle algo, esa es la misma pregunta que surge en medio nuestro hoy. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, el mundo está cambiando. Las cosas están cambiando. Y yo le quiero ser franco, hay cosas que yo no quisiera que cambiaran. Hay cosas que yo quisiera que permanecieran igual siempre. Pero al fin del día yo no soy el que determino eso lo determina Dios. Hechos 10 responde a esa pregunta con autoridad divina. Lo que Dios está purificando y lo que Dios está cambiando y lo que Dios está recibiendo, la iglesia no debe llamarlo impuro. Lo que Dios está cambiando, lo que Dios está trabajando, la iglesia no debe llamarlo impuro. Y hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento. Y por eso, lo primero que yo quiero que usted entienda hoy con lo que estamos hablando es que Dios está trabajando en ambos lados de las barreras. Dios está trabajando con un mundo que necesita ser salvo, pero está trabajando con una iglesia que necesita ser efectiva alcanzando ese mundo que está perdido.
Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Él pertenecía a la potencia militar ocupante de ese entonces. Y para muchos judíos, él representaba todo lo que a ellos no les gustaba, todo lo que a ellos le ofendía. Y sin embargo, Lucas los describe así: devoto, temeroso de Dios, generoso, oraba, respetado por su hogar. Cornelio era sincero, era moral, era generoso, pero necesitaba escuchar el evangelio. Porque esto no se trata de cuán decente yo soy. Y ser salvo no se trata de cuán religioso yo soy en mis prácticas. La bondad no es lo mismo que la salvación. Y Cornelio nos recuerda que una persona puede ser religiosa, puede ser respetable, puede ser generoso, puede ser sincero y aún necesitar a Jesús. Hay un libro muy antiguo que fue escrito como para los años 70 y acabo de reconocer que me acabo de ofender yo mismo. Sí, no me gustó ese sentido. No me gustó cómo supo eso. Hay un libro que fue escrito varios años atrás, para los años 70. Y el tema del libro era: ser bueno y ser cristiano no es lo mismo. Being good and being a Christian is not the same thing. Y en este pasaje bíblico se nos está dando una descripción clave de eso. Las buenas obras pueden revelar el hambre espiritual, pero no pueden reemplazar la cruz de Cristo. Cornelio necesitaba algo más que moralidad, necesitaba a Cristo. Y hay gente que usted los ve que son gente decente, que son gente buena. Como dice la canción de Richie Ray Bobby Cruz de Timoteo: yo no le hago mal a nadie, yo soy un tipo tranquilo, ejemplo a la sociedad. Y aunque me doy mi cerveza, nunca me han visto borracho. Y las veces que me enojo, me fajo, es porque alguien me ha hecho mal. Y Timoteo dice: tengo un tío que es bautista, un hermano luterano, mi papá es presbiteriano, mi mamá pentecostal. Pero la pregunta que se hacía era esta: ¿y tú, Timoteo? ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Quién tú eres? ¿A quién tú le sirves? ¿Quién reina en tu corazón? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Le has pedido a Él que te dé un nuevo corazón? ¿Eres nueva criatura? ¿O eres alguien que vive atado a tu naturaleza humana? Por mejor que te estés comportando y por más decente que sea, estás perdido. Ahora, esto es lo bueno, que Dios no es como nosotros. Nosotros vemos a la gente y los categorizamos, y si no caen en la línea de nosotros, los rechazamos. Cristo ve a la gente y Él se encuentra con ellos donde ellos están. Y Él vio a un Cornelio que era sincero, que era íntegro, que era buena gente y que oraba y que era dadivoso. Y mientras todo el mundo estaba rechazando a Timoteo, todos los judíos estaban rechazando a Timoteo, y el mismo Pedro no quería aceptar a Timoteo, el cielo escuchó la oración de Timoteo. Porque cuando Dios ve a un hombre y ve a una mujer que son sinceros, que son íntegros, que son honestos, Él no se queda de brazos cruzados. Él llega al lugar de la perdición de esa persona y Él trae salvación a ellos. Y Dios escuchó las oraciones. Y por eso dice la Biblia que un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo: ve y busca a Pedro. Y esto nos dice algo poderoso. Dios ya estaba obrando en Cornelio antes de que Pedro llegara. Pedro no creó el hambre de Cornelio. Fue Dios el que había creado el hambre en Cornelio. La iglesia a menudo asumimos que estamos llevando a Dios a lugares oscuros, pero la verdad es que es Dios el que está llegando a esos lugares oscuros. Es Dios el que está tocando las vidas. Y Dios a menudo ya ha estado obrando antes de que nosotros lleguemos. Y a veces nosotros actamos y decimos: oh, yo fui el que le llevé el evangelio, yo fui el que lo toqué, yo fui el que llegué donde esa persona. Yo vengo a decirte que antes de que tú llegaras, ya Dios había llegado.
Antes de que tú tocaras, ya Dios había tocado. Antes de que las cadenas se cayeran, ya Dios estaba rompiendo esas cadenas. Denle un aplauso a Dios si lo recibe. Por eso nunca podemos asumir que alguien es inaccesible por su aspecto, por su origen, por su política, por su cultura, por su estilo de vida o por su reputación. Tenemos que entender que todos le pertenecemos a Dios. En el Señor no hay rojo, no hay azul. En el Señor no hay independentista, no hay estadista. En el Señor no hay republicano, no hay demócrata. ¿Sabe algo que a mí me gustaba mucho de este país antes? Que ya no me gusta tanto. Una de las cosas que a mí me gustaba de este país antes era que aquí habían elecciones y conversaciones políticas de cada 2 años o de cada 4 años. Y de cada 2 años entrábamos en un debate político a nivel local. De cada 4 años entramos en un debate político a nivel nacional. Pero cuando se acababan las elecciones, se acababa el debate político y se acabó. Yo no me acuerdo cuándo fue que entró este asunto donde todo el año y todos los días estamos debatiendo. Y ahora si tú eres de una clase política o eres de otra clase política, mire, yo he tenido gente en esta iglesia que se han ofendido porque yo he mencionado a Donald Trump. Porque para ellos él es el diablo. Cuando él es una persona que necesita que usted ore por él para que Dios también obre en él. Y a veces la iglesia quiere entrar en ese debate y tenemos que aprender que Cristo es el que rompe las barreras. Él es el que llega. Y puede ser que alguien esté perdido, puede ser que alguien esté mal. Puede ser que alguien esté en comportamiento que nos ofende a nosotros. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia se prepara para oír la voz de Dios y ir a donde Dios la envíe. Y si Dios te dice, ve y habla con aquel que a ti no te gusta, tú vas y habla con aquel que no te gusta. Porque si Dios te dijo que vaya y hable con aquel que no te gusta, es porque hace tiempo Dios está tratando con él o con ella. Es porque hace tiempo Dios le está hablando a él, a ella. Y tu trabajo es creerle a Dios simplemente. Ahora, antes de que Dios cambie nuestro alcance, a menudo tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Y Hechos capítulo 10 del verso 9 al 16, mientras Cornelio recibe instrucciones, Pedro está orando en un aposento alto. Y mientras está orando le dio hambre. Y cuando le dio hambre, Pedro entró en un trance, en una visión que tuvo. Y cuando cae en ese trance, él ve un lienzo, una sábana que está descendiendo del cielo llena de animales que la ley judía consideraban impuros, inmundos. Y él oyó una voz que le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le responde a la voz y dice, no, Señor, porque jamás cosa inmunda han entrado por mis labios. Y déjeme decirle algo, ese pasaje bíblico es una de las grandes contradicciones del discipulado. Dios le está hablando a Pedro. Él sabe que es Dios el que le está hablando. Y él le dice a Dios, no. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú sabes que es Dios el que te está hablando y tú le has dicho no? ¿Cuántas veces Dios te ha visitado y tú sabes que es Dios el que te ha visitado y tú le has dicho no? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho ve, ríndete, entrega, confía y tú le has dicho a Dios que no? Pedro, yo pienso
que él no se estaba revelando por revelarse. Pedro estaba defendiendo lo que creía que era importante para él. Su resistencia estaba en las raíces de la tradición. Y eso es lo que hace este momento tan y tan importante. Porque no todas las veces nuestras barreras parecen ser pecaminosas. No todas las veces lo que impide que nosotros le hagamos caso a Dios o respondamos a la voz de Él vienen de un lugar de pecado. Hay veces que la resistencia nuestra o las barreras que se han creado vienen de un lugar de tradiciones, vienen de un lugar de costumbre, vienen de un lugar de crianza, vienen de un lugar de formación. Y nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: si es Dios el que me está hablando, si es Dios el que se está revelando, si es Dios el que me está visitando, ¿qué es más grande? ¿Mi cultura o Dios? ¿Mi formación o Dios? ¿Mi tradición o Dios? ¿Mi religión o Dios? Algunas barreras se pueden sentir bien espirituales y algunos prejuicios están disfrazados con un lenguaje religioso. Y algunas exclusiones están protegidas por la tradición. Y algunas preferencias se defienden porque las vemos como maldiciones. Pedro creía que estaba honrando a Dios, pero Dios lo estaba preparando para comprender una verdad más profunda. Las leyes ceremoniales que separaban lo limpio de lo impuro eran simplemente una señal de algo mayor. Y por medio de Cristo, Dios estaba creando un pueblo que iba a ser santo para Él. Pero hay veces que nosotros pues estamos tan encerrados en lo nuestro. Y por eso usted le habla a un católico y lo primero que te saca es la credencial de su religión. Usted le habla a un mormón y lo primero que te saca es la credencial de su religión. Y usted le habla a un evangélico, a un protestante, a un pentecostal, y lo primero que te saca es la credencial de su religión. Y cuando la verdad del cielo es que la religión no salva. Ponle el nombre de la religión que tú quieras detrás a tu apellido y eso no te va a llevar al cielo. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y esto no se trata de una religión, esto se trata de una relación con Dios. Y a nosotros se nos hace difícil eso. Y usted dice: pastor, sí, pero nosotros no somos así. Sí, nosotros somos así. ¿Sabe qué? Yo he tenido gente que han venido a esta iglesia y le ha gustado esta iglesia, pero no se quedan aquí porque no les gustan las canciones que cantamos aquí, porque están acostumbrados a unas canciones un poco más tradicionales. ¿Sabes que yo he tenido gente que han venido a esta iglesia y le ha gustado la iglesia, pero no se han querido quedar porque yo soy puertorriqueño? Dice: no, pastor, es que yo me siento mejor en una iglesia donde el pastor sea más, que se acerque más a mi cultura. Usted no se imagina cuántas veces eso pasa. Gente que entran a un lugar donde obviamente está Dios y Dios está hablando, pero por preferencias raciales, culturales, socioeconómicas, tradicionales, no pueden quedarse. Aquí hay uno que estaba así. El pastor Víctor llegó a esta iglesia con Dulce. ¿Lo tiro al medio? Ya te diré. Él llegó aquí. Él llegó a esta iglesia y él le gustó. Nos identificamos. Tenemos amistades en común por muchos años. La que fue pastora de él, que fue parte de su formación, una mujer que yo respeto y admiré. Pero ¿sabe por qué él dijo que no se iba a quedar aquí?
Le digo el chisme. ¿Cuántos quieren saber el chisme? Él decidió de antemano que aunque él vio a Dios aquí, sintió a Dios aquí, sabía que se sentía bien aquí en lo que Dios estaba haciendo, a él no le gustaba el horario. Porque para ese entonces nosotros estábamos en la Landstar y solamente teníamos un culto y era el domingo a las 3:30. Y la religión de él decía que el culto era a las 10 de la mañana. Sí, esa era la religión de él. El culto es a las 10 de la mañana y yo no puedo estar ahí a las 3:30. Gracias a Dios que él rompió con esas barreras y hoy pues es parte del equipo pastoral de esta iglesia. No todas las barreras son pecaminosas. Hay barreras que están ancladas en conceptos, ideas, formaciones nuestras, que no necesariamente ofenden a Dios, pero impiden que nosotros nos acerquemos a Él. Porque hay cosas que no van a ofender a Dios. Porque yo vengo a decirle esto: sus deficiencias, sus prejuicios, sus debilidades y sus insistencias religiosas no ofenden a Dios. No es como que el cielo tiene una factoría de periodistas y de momento cuando usted llega con sus prejuicios, usted llega con sus ideas, usted llega con sus tradiciones, el cielo dice: paren la prensa, acaba de llegar uno que no es como nosotros. No, el cielo, Dios no es sorprendido por eso. El problema es que somos nosotros los que perdemos. Porque cuando estamos como Pedro insistiendo en nuestra religiosidad, mientras Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo: ¿sabe qué? Avanza. Dios nos está diciendo: llega. Dios nos está diciendo: conéctate. Dios está diciendo: ríndete. Dios te está diciendo: abraza. Dios te está diciendo: suelta eso que has vivido hasta ahora. Tú le estás diciendo a Dios: no, porque Dios tuvo que repetir la visión 3 veces a Pedro. Porque debo decir esto: hay algunos de ustedes que son cabecicoco. Si hay algunos de ustedes que mire, a mí Dios me dice algo una vez y ya yo estoy derretido, ya yo estoy temblando, ya yo estoy asustado, yo no encuentro dónde meterme. Pero hay gente que son tan cabecicocos que Dios no puede, tiene que decir las cosas 1, 2 y 3 veces para que abracen lo que Dios le está diciendo. ¿Y por qué Dios tuvo que decírselo 3 veces a Pedro? Porque el pensamiento profundamente arraigado rara vez cambia tras solo una conversación. Hay gente que están anclados en lo de ellos, que Dios va a tocar la puerta de ellos 1, 2 y 3 veces. ¿Y por qué es que Dios insistía en que Pedro comiera del menú que Él le estaba dando? Porque Dios sabía que Pedro tenía un ministerio. Él quería usarlo. Y para él llegar al corazón de Pedro tenía que tomar todas esas áreas de su vida y moldarlas como una china, como una naranja, hasta llegar al lugar de Pedro. Los animales eran simbólicos. Estos animales de esta visión trataban de gente. Y Dios le estaba diciendo a Pedro: tú has puesto a la gente en categoría que yo estoy a punto de destruir. Tú estás diciéndole a Dios: aquí tú puedes entrar, aquí no puedes entrar. Esta área de mi vida tú puedes tocar, esta área de mi vida no puedes tocar. Cuando Dios está a punto de destruir eso. Es posible amar a Dios sinceramente y aún así mantener actitudes que Dios quiere enfrentar. Y podemos ser salvos y aún así necesitar que nuestro pensamiento sea renovado. Tú puedes estar en la iglesia y aún así tener problemas. Y podemos estar llenos del Espíritu Santo y aún así tener puntos ciegos. Porque este asunto de ser cristiano, de tener a Dios en nuestro corazón, de haber aceptado a Cristo, no es un asunto que nos hace a nosotros mini dioses.
como predican en algunos sitios. Algunos de ustedes son salvos. ¿Y cómo digo esto? Lo voy a decir como lo pensé. Hay algunos de ustedes que son salvos y todavía le apesta la vida. Algunos de ustedes son salvos y todavía están bregando con regueros que ustedes no han resuelto. Hay algunos de ustedes que son salvos y hasta están llenos del Espíritu Santo y todavía tienen una óptica que Dios quiere trabajar con ella para llevarlo al lugar de que tú veas las cosas desde el lugar donde Dios las ve. Así que mira, amigo o hermano que estás aquí, que estás empezando a servirle a Dios, que te has introducido recientemente en este asunto llamado evangelio, no te emociones tanto con todos los que estamos aquí. Porque de los que estamos aquí, por más llenos de Dios que estamos, tenemos regueros en nuestras vidas también. En Puerto Rico dicen que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Eso quiere decir que el que no tiene algo de indio, tiene algo de africano. En palabras de mi abuela, que era blanca, pelo amarillo, ojos azules como el mar, en toda familia hay un negrito. Si tú eres latino, especialmente a ustedes los latinos, nosotros los americanos no, pero ustedes los latinos sí. Si usted es latino, si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo, todavía hay cosas que tú tienes que resolver. Porque Dios no ha terminado con nosotros. Apenas ha empezado a trabajar. Ahora, entienda esto. Las interrupciones de Dios a menudo revelan su mayor misión, lo que Él está haciendo. Mientras Pedro aún se preguntaba por la visión, llegan los hombres enviados por Cornelio. Y el momento no es accidental, la visión y los visitantes, todo está conectado. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, levántate, baja donde están ellos y no dudes, pues soy yo el que lo he enviado. Ahora Dios le está diciendo a Pedro que entre en un territorio desconocido. Ahora está Dios diciendo a Pedro, vas a caminar con gente que tú no conoces. Vas a entrar en un hogar gentil, de hostilidad. Vas a violar expectativas sociales y vas a arriesgarte que te van a criticar por lo que están haciendo. Porque hay veces que cuando Dios está tratando con nosotros, va a ser imposible tú estar cómodo y tú complacer a todo el mundo. Repito, cuando Dios está tratando contigo, va a ser imposible tú quedarte cómodo y tú complacer a todo el mundo. Si es Dios el que está tratando contigo, van a haber cosas en ti que tú no vas a entender. Vas a ver cosas en ti que tú vas a creer que son imposibles tú conectarte a ellas. Van a haber cosas en ti que tú no vas a entender. Mire, le voy a decir algo mío como pastor, algo bien personal, que yo no sé si le moleste a usted o no. Yo tengo 2 oraciones que Dios nunca me contesta. ¿Quiere saber cuáles son? ¿Cuánto quiere saber las 2 oraciones que Dios nunca me contesta? 2 prayers that God never answers me. Oración número 1. Hay gente que yo le digo a Dios, llévatelos. Sácalos de esta iglesia, mándalos para otra iglesia. Y Dios nunca me contesta esa oración. Y la segunda oración que Dios nunca me contesta es que yo veo a alguien que yo me entusiasmo con ellos y yo le digo a Dios, Dios, que se quede aquí. Y Dios no me contesta porque se van. Son las 2 frustraciones mayores mías como líderes. Señor, llévatelo. Señor, que se quede. Y Dios me tiene ahí en un limbo siempre. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Si es Dios el que está tratando contigo, el trato de Dios no es para tu comodidad. Si es Dios el que está tratando contigo, el trato de Dios no es para el gusto tuyo. Si es Dios el que está tratando contigo, el trato de Dios no es para la aceptación de la gente. Si es Dios el que está tratando contigo, el trato de Dios no es para que la gente te aplauda. Es para que tú obedezcas, para que tú le creas.
Oh, yo sé que de aquí van a salir 2 o 3, pastor. Yo soy uno de los que usted está orando. No venga a hacerme la pregunta porque entonces voy a tener que pecar. Sí. ¿Quién de ustedes, si su mamá le dice, si su mamá es anciana y ya está perdiendo el gusto en la cocina y te hace un plato y te dice, está bueno, y usted sabe que está malo, usted le va a decir que está malo? ¿Verdad que ninguno de ustedes? Esas son mentiras que no te van a llevar al infierno. Mi mamá todavía me pregunta, ¿verdad que mis habichuelas son las mejores? Tus habichuelas son las mejores. Pero entre usted y yo, mientras mami está haciendo las habichuelas, yo estoy cada vez que hace vira para acá, yo le echo sal. Cada vez que ella va a buscar algo en la nevera, ya yo he picado 2 o 3 pedazos de jamón y se los he echado. Y después ella me dice, oye, estas habichuelas me quedaron ricas. Me le digo, mami, te quedaron excelentes. We do what we need to do. La fe requiere más que revelación. Pedro recibió una visión, pero note esto, él tuvo que bajar las escaleras para encontrarse con la gente que Dios había enviado. ¿Será posible recibir la revelación sin obedecerla? ¿Será posible recibir la revelación pero nunca bajar las escaleras para encontrarte con la gente a quien Dios te está enviando o a la situación? Yo me atrevo a presentarle esta postura a ustedes. Lo más que hay en la iglesia son gente con revelación sin conexión. Lo más que hay en la iglesia es gente con revelación sin ningún tipo de conexión. Pedro había recibido la revelación, pero ahora él tenía que bajar las escaleras e encontrarse con esos incircuncisos, con esos gentiles que estaban en su casa. Dios puede mostrarnos lo que Él quiere, pero al final nos toca a nosotros abandonar el lugar donde estamos para abrazar lo que Dios nos está diciendo. Repito, Dios puede encontrarse con nosotros y hablarnos a nosotros y decirnos lo que Él quiere, pero al fin del día le toca a usted y me toca a mí abandonar el lugar de mis posturas, abandonar el lugar de mis costumbres. Aquí hay gente que me conocen desde que yo soy un adolescente. Hay algunos que me conocen desde que soy niños, que están aquí. Gente que conoce mi formación. Y usted no se puede imaginar lo difícil que fue para mí abandonar y soltar parte de mis formaciones. Me costó. En mi iglesia, el 99.9% de las actividades de vida eran pecaminosas. Si usted se reía mucho en la iglesia, usted estaba en pecado. ¿Sí? Si usted era dama y venía a mi iglesia sin media, usted estaba en pecado. Si usted era dama y llegaba a la iglesia sin manga, usted estaba en pecado. Si usted llegaba a la iglesia y usted era hombre y usted no tenía corbata, usted estaba en pecado. Nuestra iglesia era una iglesia bastante tradicional. Y no es que mi pastor estaba mal. Es que mi pastor era producto de otra generación, de otros tiempos. Y ahora pues Dios me está llevando a mí, a otra gente, a otros pueblos, a otros lugares. Y yo estoy llegando a esa gente con mi cultura puertorriqueña. Y yo quería que ellos cantaran los coritos míos, con el estilo mío. Y los hermanos insistían. Para mí, el himnario de gloria era la segunda Biblia. ¿Cuántos se criaron aquí así? O el himnario triunfo, ¿verdad? Eso eran la segunda Biblia. Para los hermanos que yo estoy pastoreando ahora, Marcos Witt era la segunda Biblia. Y ellos querían cantar danzando con sus banderas y estaban en todas esas cosas.
Y yo encontraba eso tan diferente. Y venían hermanos de diferentes lugares, ya con sus costumbres y con sus tradiciones. Y yo quería insistir que ellos entraran. Hasta que un día Dios me envía a predicar a Panamá por primera vez. Esto fue en el año, creo que fue en el año 89, por ahí, en el 90. Voy a Panamá a predicar. Y para colmo, déjeme decir algo, mi pastor me enseñó a mí que yo no podía predicar en ninguna iglesia que no fuera del concilio nuestro. Así que yo tampoco visitaba iglesias que fueran de otra organización. Yo predicaba en las iglesias de mi organización, porque yo era fiel a mi organización. Entonces, por fin, pues, una iglesia en Panamá de mi organización me llamó para que yo fuera a predicarles. Y yo pues fui a predicarles. Y era una iglesia grande, tenía como 5,000 y pico de miembros. Una cosa, era algo lindo. Yo nunca había ido a un lugar así fuera del país. Y cuando llego, me llevan por la puerta de atrás, porque ya el culto había comenzado. Y me llevan por la puerta de atrás, y por la puerta de atrás salgo para al altar, y me llevan al altar. Y el pastor me dijo: varón, en tanto tiempo te voy a presentar para que predique. Y yo, pues amén, gloria a Dios. Y le dije: ¿puedo orar un ratito en lo que me presentan? Y sí, pues yo, cuando entré, las luces estaban. Si usted se cree que esto de luces bajitas y este ambiente así salió de aquí, no, esto vino de Panamá. Yo llego a esa iglesia estaba todo oscuro, yo no veía a la gente. Pues yo llegué, me arrodillé a orar y estoy orando. Y mientras estoy orando, hay una presencia linda en ese templo. Se está moviendo Dios. Las voces de los que están cantando parecían voces angelicales. Yo escuchaba gente por todos lados hablando lenguas, y se sentía un mover, pero una cosa poderosa. Y mientras estoy orando, el Espíritu Santo me dice: no juzgues a mi pueblo. Yo lo oí y yo dije: amén. Y volví a oír la voz de Dios que me dijo: no juzgues a mi pueblo. Y yo empecé a llorar, porque mire, yo con Dios soy un cobarde. Yo no peleo con Dios. Yo he aprendido hace tiempo que para qué pelear con el dador de la vida. Y yo empecé a llorar y dije: Señor, jamás yo he juzgado a tu pueblo. Y vuelvo a oír la voz de Dios, me dice: no juzgues a mi pueblo. Y el pastor en ese momento viene y me toca y me dice: le toca a usted ahora, varón. Y yo me puse de pie. Hermano, cuando yo vi el salpa afuera que había en esa iglesia, la que estaba dirigiendo las alabanzas tenía unos labios pintados de rojo de oreja a oreja. Una negra linda, pero con unos labios rojos, pero bien grandes. Y después unas pantallas así de grandes. Y estaba en pantalones. Para usted eso no es una cosa del otro mundo. Para el año 1989-90, eso era infierno. Después, para colmo, el hermano que me fue a presentar, que era asistente a pastor, tenía una barba fea que se parecía a José. Y para ese entonces, usted tener barba en la iglesia, eso era pecado. Hoy, mire, y cuando yo veo eso, yo dije: Dios mío, yo estoy en la misma boca del infierno. Esto es diabólico. ¿Qué es esto? Esto no es una iglesia de Dios, porque yo era esto no era una iglesia de Dios, esto es una iglesia del mismo infierno. Y yo estoy ahí en mis pensamientos asombrado. Y vuelvo a sentir la voz del Espíritu Santo que me dice: te dije que no juzgues a mi pueblo. Hoy yo empecé a temblar. Y cuando me presentaron,
Y me dieron mire, para colmo, cuando me presentaron, hasta malo hablaron. Sí, porque cuando el pastor me presenta, él dice: les voy a presentar al pastor Agustín López. Él viene de Estados Unidos y para mi entender, de acuerdo a la recomendación, el hermano Agustín López es un verdadero, y usó una palabrota para nosotros los puertorriqueños que es mala. De esa palabra que habla que cuando tu esposa te está haciendo infiel y tú lo sabes y te quedas de brazos cruzados. ¿Tú sabes cuál es? Todos los puertorriqueños aquí y dominicanos aquí saben, ¿verdad? El hermano Agustín, el pastor Agustín López es un verdadero. Así que estoy viendo lo que estoy viendo y ahora este pastor está presentándome hablando malo. Cuando yo tomo el micrófono, yo estoy temblando y yo no sé qué hacer. Pero aunque tú no sepas qué hacer, Dios sigue siendo Dios. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Porque yo estoy ahí con el micrófono en la mano, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto. De verdad tengo un conflicto religioso en esos momentos. Pero es como que el cielo se abrió y empezaron a entrar gente de la calle diciendo: yo quiero aceptar a Cristo. Empezaron a entrar gente en silla de ruedas y sin yo decir nada, empezaron a levantarse, a caminar. Hasta un sordo mudo entró a la iglesia y sin yo decir nada, Dios lo sanó. Y yo tuve que ponerme la mano en la cabeza y decir: a la verdad que Dios está aquí. Yo estaba equivocado, yo creía una cosa, pero es otra, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Y si la iglesia va a llegar donde Dios quiere que llegue, a los lugares perdidos, a los lugares rotos, la iglesia tiene que abrir su vista para decir: métete Dios, obra tú, salva tú, sana tú. O dale ese aplauso a Dios. Porque si algo usted entiende en la Biblia, y está en este capítulo 10, del verso 24 en adelante, es que Dios no muestra parcialidad. Dios no hace acepción de personas. Dios va a salvar árabes como va a salvar latinos. Dios va a salvar negros como va a salvar rico, blanco. Dios va a salvar rico como va a salvar pobre. Dios va a salvar al que Él quiera salvar. Así que si usted es de esta iglesia o usted ha llegado aquí y usted ve a alguien que es diferente a usted, que no le pase como le pasó a mi hermano. Rafa, le hago el cuento tuyo del elevador. ¿Lo puedo decir? Que no le pase como le pasó a mi hermano. Estábamos de vacaciones, estamos en un crucero en estos días. Este chisme es fresco. Está nuevo. Mi hermano se monta en el elevador y cuando cierra el elevador, mi hermano huele y él dice: algo aquí apesta malo. Y la gente que estaban empezaron a oler y él dice que todo el mundo estaba oliendo y todo el mundo estaba haciendo cara porque algo apestaba. Y Rafa dice: ¿qué será? Y de momento él hizo así y se dio cuenta que el que apestaba era él. Porque él dice: no, yo no, la camisa. Él se había puesto una camisa que se había mojado el día antes y él la había puesto a secar. Y usted cuando se seca algo, pero esa bomba. Y él dice que se tuvo que bajar del piso que no quería bajarse para irse a cambiar. ¿Y será posible que nosotros estemos en el elevador de la vida, de la religiosidad, y estemos mirando que algo apesta y los que apestamos somos nosotros? Pero yo tengo noticias para usted. Si usted está dispuesto a oír la voz de Dios y llegar donde Dios quiere enviarlo a usted, Dios puede hacer cosas grandes. La Biblia dice que Pedro llegó a la casa de Cornelio y este centurión, este hombre de estatura social, este hombre de altura socioeconómica, este hombre buena gente, dice la Biblia que cuando Pedro llegó a su casa, él cayó de rodillas a los pies de Pedro. Porque eso es lo que sucede cuando la sinceridad, cuando la humildad se encuentra con la verdad de Dios. Cuando la sinceridad y la humildad se encuentran con el amor de Dios, la sinceridad y la humildad baja la cabeza, se postra y rinde pleitesía. Por eso
entienda esto. Dios no se impresiona por las categorías que nosotros establecemos. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. La imparcialidad no significa indiferencia al pecado. Dios da la bienvenida a todos, pero no deja a todas las personas sin cambiar. El Evangelio es inclusivo en su invitación, pero es transformador en su demanda. Cornelio tuvo que cambiar. Y hubieron áreas en la vida de Cornelio que él tuvo que entregárselas a Dios. Porque aunque era buena gente, aunque era humilde, aunque era devoto en su búsqueda, eso no era el todo. Dios estaba pidiéndole a Cornelio una entrega. Así que no creas que tú vas a venir a Dios porque escucha este mensaje y vas a seguir igual. Tú vas a venir a Dios y cambios tienen que operarse en tu vida. Pensamientos tienen que cambiar, actitudes tienen que cambiar. Ideas que tú tienes ya formadas tienen que ser rendidas al poder de Dios. Porque al fin del día, la verdad de esta historia, este mensaje es que el mensaje que nosotros proyectamos, el mensaje que la gente abraza, las ideas que nosotros rendimos y las ideas que la gente abrazan, siempre deben ser centradas en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Solo Cristo rompe las cadenas. Solo Cristo liberta al cautivo. Solo Dios es el que decide quién entra y quién no entra. Y si esa es la verdad de Dios, pues ¿cuál es mi trabajo? Oír la voz de Dios y decirle a Dios lo que tú digas, Señor. Ahora déjeme decirle algo y con esto termino. Aunque el mensaje se mantenga centrado en Cristo, hay dos cosas que usted no puede ignorar. Número uno es que Dios no pide permiso para hacer lo que Él va a hacer. La iglesia primitiva, los discípulos, los apóstoles que estaban, se enojaron con Pedro. Porque ¿cómo te atreves tú ir a hablarle, entrar y recibir a otros que no son parte de nuestro clic? Y Pedro básicamente tuvo que decirle a ellos: yo hice lo que Dios me pidió. Y cuando Dios me dice que haga algo, yo no tengo que pedirle permiso a ningún hombre. Dios no va a pedirle permiso a los hombres para hacer lo que Él tiene que hacer. Y lo segundo, aunque los hombres cuestionen lo que Dios está haciendo, tu deber no es cruzarte de brazos, rebelarte y empezar una pelea con los... No, haz lo que hizo Pedro. ¿Sabes qué hizo Pedro? Cuando empezaron a criticarlos, él se sentó con ellos y empezó a explicarle el proceso de cómo él llegó donde él llegó. Y cuando Pedro le explicó a la iglesia el proceso de cómo él llegó donde él llegó, la iglesia entera se regocijó. Así que hay que hacer lo que Dios dice. Sí. Dios no tiene que pedir permiso. Amén. Hay que dejar entrar los que Dios dice que entren. Amén. Hay cambios que van a operar cuando Dios entra. Amén. Pero aún así, cuando la gente, los nuestros y los de afuera, pidan contabilidad, en vez de nosotros enojarnos, cuéntale tu historia. Cuéntale cómo tú llegaste donde tú llegaste. ¿Por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo? ¿Por qué predicas lo que predicas? ¿Por qué te comportas como te comportas? Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Un mensaje donde Dios dice: quiero romper barreras. ¿Estás dispuesto a que yo rompa esas barreras?
Si estás dispuesto a sentir, experimentar, oír la voz de Dios en tu vida, ponte de pie.